déficit de hierro relacionado principalmente a la falta de aporte, o sea, una dieta inadecuada por falta de carnes rojas o de dietas vegetales con hierro rico, ¿ya? Los niños que llevan pues, al colegio galletas con jugos o chocman con jugos no contienen ninguna cantidad de hierro y en la casa toman sopa y namen, entonces no hay ningún contenido de carne rica en hierro, ¿ya? Entonces la disminución del aporte. Otra forma es que lo pierda a través del sistema gastrointestinal. Por ejemplo, tengo una úlcera gástrica crónica, un cáncer de estómago, tengo un cáncer de colon que me produce un sangrado microscópico crónico en 10 años, 5 años, lo cual incrementa mis pérdidas. Si soy mujer y tengo sangrados, por ejemplo, tengo un mioma que me produce una hipermetrorragia, una menometrorragia, o si tengo un pólipo, etcétera, etcétera, ¿ya? Disminución de la absorción. Puede ser que sí como buen aporte, pero tengo una alteración genética en la producción de la transferrina que se ocupa del transporte del hierro. O tengo una mala absorción en el duodeno. Por ejemplo, tengo un síndrome malabsortivo por enfermedad celíaca con atrofia de las microvellosidades intestinales, o tengo una enfermedad de Crohn autoinmunitaria. Otro es el aumento fisiológico durante el embarazo y el crecimiento en los niños, quienes a su vez, además de tener un aumento en sus necesidades, tienen un mal aporte de hierro. Entonces, esas son las principales causas de anemia ferropénica. Independientemente de la causa que sea la anemia, podemos graduarla según la cantidad de hemoglobina dosada, ¿ya? Las anemias leves que van de 9 a 11, las moderadas de 7 a 9 y las severas menos de 7 que tienen que ir con transfusión sanguínea, puesto que producen taquicardias, producen anginas de pecho o pueden generar insuficiencias orgánicas por la anemia, ¿ya? Entonces, estas anemias ferropénicas, debido a que hay poco hierro para la producción de hemoglobina, van a generar glóbulos rojos pequeños que se llaman microcíticos y también van a generar glóbulos rojos con poca cantidad de hemoglobina, con poca tintura, entonces van a ser hipocrómicos a la vista, ¿ya? Entonces son glóbulos rojos con un volumen corpuscular disminuido. Acá en la imagen de la derecha pueden visualizar la poca cromía que tienen porque hay pocas hemoglobinas en este glóbulo rojo en un paciente con anemia severa al cual se le ha realizado una transfusión. Y ven que los glóbulos rojos del paciente que está sano tienen buena cromía, ¿no? O sea, son normocrómicos y el tamaño, ¿no? Tiene que ser normocítico. Estos pacientes pueden tener, miren, glóbulos rojos pequeñitos y hipocrómicos y normocrómicos, ¿ya? Esa es la característica de la anemia ferropénica, es microcítica e hipocrómica, con un volumen corpuscular disminuido y una hemoglobina corpuscular media también disminuida. Hay otro tipo de anemia que es la segunda causa de anemia más frecuente, que es la anemia por enfermedad crónica o por mala utilización del hierro. Pacientes con cánceres, pacientes con lupus, pacientes con diabetes, etcétera, etcétera, van a tener este tipo de anemia que se caracteriza porque van a tener glóbulos rojos de tamaño normal y de cromía normal, o sea, van a ser normocíticos y normocrómicos. Esto se debe a que en nuestros pacientes van a tener una buena cantidad de almacenaje de hierro en zonas de depósito y esto especialmente es cesado por el hígado, quien va a liberar la hepcidina en respuesta de esta buena almacén de hierro que va a bloquear a la ferroportina. La ferroportina que está en la membrana luminal va a impedir el paso del hierro ferroso y entonces va a quedarse pues algunos hierros dentro de la mucosa del duodeno, quien a su vez va a perder este hierro puesto que estas células sufren descamación y al sufrir descamación hay pérdida de este hierro, entonces no se absorbe y también se pierde la descamación intestinal, ¿ya? Pero los depósitos de hierro son buenos en el organismo. Otros mecanismos de este tipo de enfermedad es la disminución de la eritropoiesis, también por enfermedades crónicas que liberan interferón, factor de necrosis tumoral, ¿ya? Veamos
hierro se almacena cuando el hierro se almacena, por ejemplo, en el hígado, ¿no? Se llama ferritina, y el hierro que no se utiliza este hierro depositado, entonces por eso le llaman de mala utilización, ¿ya? Vean, normalmente las anemias por mala utilización del hierro van a tener las siguientes características. Van a tener una concentración, o sea, el glóbulo rojo del ferropénico ya dijimos que va a ser pequeñito, microcíclico. Estos de acá, la mayoría van a ser normales, o sea, son normocíclicos, ¿ya? En alguna minoría son microcíclicos y entonces los podemos confundir. ¿Qué tendrá este paciente? ¿Enfermedad ferropénica o tendrá enfermedad por enfermedad crónica? Solo cuando son microcitos nos vamos a confundir y hay formas de diferenciarlos. Hemos dicho que en estos pacientes no se utiliza el hierro almacenado, por eso si le dosas ferritina está normal o incluso aumentada. En cambio los ferropénicos no consumen hierro, lo pierden por las heces, lo pierden por el tracto genital. Entonces hay una deficiencia de ferritina porque no hay acúmulo, también se utiliza para la formación de estos glóbulos rojos. Otras diferencias entre ellos es que la concentración de transferrina, que es la proteína que capta el hierro en la absorción, está hábilmente aumentada porque necesita capturar más hierro, pero no está saturado porque no tenemos hierro, no lo absorbemos, no lo comemos, no lo perdemos. En cambio, en este caso, estamos tan saturados de esta ferritina, de este hierro en el almacenaje, que más bien las transferrinas o están normales o más bien disminuidas, ¿ya? Y obviamente que la acidemia en ambos es bajos porque no lo uso y la saturación también es baja en ambos, ¿ya? Entonces es una forma de diferenciarlos cuando ambos son microcíclicos, ¿ya? Entonces la ferritina sérica está normal o elevada, pero la acidemia está disminuida. Eso es un trastorno crónico, o sea, y la transferrina ya dijimos que también está normal, ¿no? La concentración, o sea, las transferrinas que están saturadas están disminuidas, ¿ya? Saturadas, acá les han puesto no. ¿Qué es ferritina? Ferritina está normal o elevada, claro. El trastorno crónico está normal o elevada porque hay un acúmulo de hierro de depósito, ¿ya? Por eso está normal o elevada. Esa es la forma de poder diferenciar ambas tipos de anemias. Las megaloblásticas. Las megaloblásticas son también un tipo de anemia. Van a generar hemólisis, ruptura de esos glóbulos rojos. Estas anemias son por déficit de vitaminas, ¿ya? Por ejemplo, la vitamina B9 o la vitamina B12. El ácido fólico es la principal causa de anemia megaloblástica. Recuerden que los depósitos de ácido fólico se depletan rápidamente en 3 meses y estos pueden demorar hasta 3 años. Entonces, las causas veamos de ambos, ¿ya? Por ejemplo, la más frecuente es la de ácido fólico. Dieta inadecuada. No como hígado, no como huevo, no como leche, no como yogur, no como brócoli. Entonces, una dieta inadecuada. El alcoholismo que interfiere con la absorción del ácido fólico. La alteración de la absorción. Tengo una enfermedad de Crohn, tengo una celiaquía, no soy alérgico al gluten, eso me da síndrome de... Estoy diabético con una sobrepoblación bacteriana que me genera flatulencia, mala absorción intestinal. Anticonvulsivantes, pacientes epilépticos que toman anticonvulsivantes, ¿ya? Aumento de los requerimientos fisiológicos. Durante el embarazo tienes un bebé que está haciendo mitosis en esas células de la módula, en el embrión. Entonces, vas a utilizar bastante ácido fólico para la formación del tubo neural. Vas a usar bastante ácido fólico, puesto que el ácido fólico trabaja y está presente en la replicación del DNA en la fase S previa a la mitosis. Muy bien, cánceres diseminados aumentan el uso de ácido fólico. No responde otro. Los inhibidores metabólicos de la síntesis de DNA, el metrotexato. Todas las pacientes de artritis reumatoide se les da los medicamentos que evitan la deformidad. Uno de ellos es el metrotexate para inhibición de la síntesis de DNA en las células inmunitarias, pero también producen déficit de ácido fólico. Por eso a todas las pacientes con artritis reumatoide que toman metrotexato usualmente 1 o 2 veces a la semana, les dan más
ácido fólico. Así es el tratamiento. Muy bien. Eso es con respecto al ácido fólico. Y el ácido fólico se absorbe a nivel del yeyuno. El déficit de vitamina B12, él se absorbe a nivel del ilion distal. Entonces, un exceso de la ingesta, no como carne, pues la vitamina B12 está principalmente en las carnes rojas. Soy vegetariano, una alteración de la absorción, tengo, por ejemplo, otra vez celiaquía, tengo enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inmunitaria a nivel de la mucosa, tengo alergia al gluten, tengo diabetes con sobrepoblación bacteriana, qué sé yo, síndromes de mala absorción, diarreas crónicas por la causa que fuera, VIH, no sé. Estado de mala absorción, enfermedades intestinales por las esclerosis sistémicas, que son enfermedades autoinmunitarias del tejido conectivo, hay esclerosis en los intestinos, mala absorción. Si hablamos de infecciones en el ilion, en el Perú, Nodofilobotrium, en el Perú, tuberculosis, la principal localización gastrointestinal de la tuberculosis, el ilion distal. Infestación por Difilobotrium también como parásito y no bacteria. Cirugías, por ejemplo, no te operan, por alguna razón te hacen resección iliar terminal, tienes un traumatismo en el ilion que tienen que sacar, pero tienes un infarto en el ilion que lo tienen que sacar, un infarto, una trombosis arterial, una angiodisplasia y operan y te sacan todo el ilion, etcétera, etcétera. Son causas de déficit de absorción de la vitamina B12 que va a terminar generando anemia megalobástica. ¿Y cómo así? Resulta que hay una interacción entre el ácido fólico y la vitamina B12 que tiene como fin generar la timidina. Esta timidina que forma parte de la cadena de ADN. Los progenitores eritroides no son de frente glóbulos rojos que ya están maduros y que salen sin núcleo. Hay una mitosis que va a ir generándose en los progenitores linfoides hacia la serie mieloide y hacia la serie eritroide, y esos eritroblastos van a madurar hasta reticulocito y eritrocito maduro. En esas mitosis hay que generar pues replicación previa en la fase S del ADN, y para eso usas el folato y usas la vitamina B12 para terminar de formar la monofosfato de desoxitimidina, que es un precursor del trifosfato de desoxitimidina, que es un precursor de la timidina y que forma parte de la polimerización para la replicación del DNA. Entonces, si yo no tengo vitamina B12, no puedo desmetilar a la tetrahidrofolato, que es el ácido fólico, y si no tengo ácido fólico, no puedo activar a la sintetasa de timidilato, que va a pasar de monofosfato de desoxiuridina a monofosfato de desoxiuridina, y entrar en la formación de la replicación del DNA. ¿Ya? Entonces, esta es la razón por la cual esto, al haber poco, muy poco, porque hay deficiencia, no hemos dicho que hay anulación, hay poquito, pues este proceso va a demorar. Y al demorar va a haber una disminución en la velocidad de esta síntesis de DNA, generando citoplasmas grandes en la médula ósea de ese progenitor eritroide y generando pues hemólisis de esos precursores enfermos dentro de la médula ósea. Va a haber celularidad aumentada y eritropoiesis ineficaz, que a veces puede generar tantos precursores eritroides grandes que puede generar dificultad para la producción de otros progenitores también de las otras estirpes, ¿no? En su formación, como plaquetas y glóbulos blancos, ¿ya? Entonces hay aumento de la homocisteína. La homocisteína va a generar pues esta desmetilación de esta vitamina B2 otra vez, para que otra vez vuelva a desmetilar a la tetrahidrofolato. Entonces cuando hay poco folato, aumenta la producción de homocisteína. Es una forma diagnóstica de la anemia por ácido fólico, el aumento de la homocisteína en diferenciación con la vitamina B2. Igual pueden usar vitamina B9, vitamina B12 en los pacientes. ¿Qué va a formar? Ya no va a formar microcitos, va a formar macrocitos con aumento del volumen corpuscular medio. El volumen de un glóbulo rojo va de 80 a 100 femtolitros, no se mide en litros sino en femtolitros. Y
Vamos a tener neutrófilos hipersegmentados por la mala formación también de estas células, ¿ya? Entonces, tenemos acá muchos núcleos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 núcleos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 núcleos, núcleos hipersegmentados. Como va a haber destrucción, este es un aspirado de médula ósea, por ejemplo, hay un crecimiento bastante visual aquí del precursor eritroide y aumento de esta población hematopoietica. Va a haber hemólisis y cuando los glóbulos rojos se destruyen, van a liberar al torrente sanguíneo una enzima que es la deshidrogenasa láctica, que es usable en las anemias con hemólisis, la lactato deshidrogenasa, ¿ya? Entonces está alta, como hay destrucción, va a haber elevación de la bilirrubina indirecta porque es prehepática, vamos a tener destrucción de estas células. Hay eritropoiesis ineficaz con pancitopenia, puede haber también disminución de las otras células. Veamos otra anemia hemolítica que no es por déficit externos o déficit de vitaminas, sino congénitas asociadas a anomalías en el ADN. Tenemos los defectos de membrana y voy a mencionar los defectos de hemoglobina. No voy a hablar de la glucosa y fosfato deshidrogenasa. Si es de su interés, léalo, es raro. Defectos de membrana de hematíes, sí. Los defectos del glóbulo rojo tiene una membrana que está formada por fosfolípidos, por glucoproteínas transmembranas como la banda 3, proteínas periféricas como la alpirina, que a su vez unen a la banda 3 con la espectrina, que está formado por alfa y beta tubulinas. Entonces, si yo tuviera un déficit cromosómico en la formación de esta proteína, voy a tener defectos de membrana, si es aquí también o si es aquí también. La más frecuente es la de anquilina, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suscitar? Si es que este glóbulo rojo no mantiene una estructura de membrana compacta, cada vez que se tenga que deformar para pasar por los capilares durante 120 días, va a tener que salir desde la médula ósea y viajar por toda la vía arterial del hígado, del riñón, del cerebro, y estar pasando y circulando todo, dejando el oxígeno, cada vez que llega al capilar de ese órgano de oxígeno, sigue avanzando por las vénulas, regresa por otro órgano a las arterias, arteriolas, capilares, deja oxígeno, sale por... y así está. Todo el tiempo está. Y cada vez que pasa, se tiene que deformar. Y cada vez que se deforma, como estas proteínas no están bien formadas, va a empezar a fragmentarse su membrana y va a generar espacios por donde puede ingresar el agua dentro de este glóbulo rojo. Entonces, estas proteínas que acabo de mencionar facilitan la adaptación a la microcirculación repetitiva por donde va a pasar ese glóbulo rojo, así como los fosfolípidos de membrana, ¿ya? Entonces, hay mutaciones en el gen anquilina 1 en el brazo corto del cromosoma 8 de esta proteína periférica, son el 50% de los pacientes, en tanto que el 25% son para la banda 3 y para la espectrina, son enfermedades autosómicas dominantes. Van a ir con el paso de la circulación y estos van a ir perdiendo partes de la membrana, van a ir generando deformidad, terminando de formar al glóbulo rojo como un esferocito. Nuestro glóbulo rojo tridimensionalmente tiene la forma bicóncava, pero esto termina siendo como una pelota de golf o de ping pong. Entonces, esto de aquí produce atrapamiento esplénico, hay deformidad, pérdida de la membrana, atrapamiento esplénico y eliminación por el sistema macrófago del vaso, ¿ya? Hay eritroestasia, ellos tratan de mejorar a través del uso de la glucosa ATP para llevar proteínas a la membrana y que se siga reformando, pero ya no puede, ya entran en disminución de uso de glucosa, hay acidosis láctica, pH disminuido y proviene de la fagocitosis del extravascular, o sea, en el vaso, ¿ya? Van a morir en el vaso y no en la circulación. ¿Qué características laboratoriales va a tener esta enfermedad para ser diagnosticada? Entonces, va a haber, como es una hemólisis, va a haber aumento de la lactato deshidrogenasa. Miren, es una anemia regenerativa, se llama, porque va a haber gran producción de reticulocitos. Normalmente los reticulocitos pueden encontrarse hasta el 1% de los 4 a 5 millones promedio de glóbulos rojos.
pero en este caso va a haber un gran recuento absoluto de reticulocitos, o sea, más del 1%, puede haber 11%, 10% de reticulocitos, lo cual es elevado. Lo puedes tomar como valor porcentual o si es que es valor absoluto, 90.000 reticulocitos, porque la médula ósea de estos niños no está alterada. Ellos van a producir en torno a la hipoxia y a la anemia estimulación de eritropoyetina, va a haber eritropoiesis eficaz con gran salida de glóbulos inmaduros, torrente sanguíneo. Va a haber aumento de HDL, aumento de bilirrubina por la ruptura de esta hemólisis. Causas, defectos de membrana y después vamos a ver las hemoglobinopatías. Y acá era para que yo encierre defecto de membrana, pero se me pasó y marqué. Pero los dos producen pues hemólisis. Estos esferocitos que se van a formar, miren, acá tenemos uno que todavía está normal, acá vemos uno que ya se está achicando y acá vemos uno bien chiquitito. Va formando esos esferocitos. Y mientras se va achicando de tamaño, la concentración de hemoglobina que va quedando, sus millones de hemoglobinas van quedando en el mismo, son la misma cantidad, pero en un espacio más reducido. Por eso parece que tuvieran hipercromía, y sí que la tienen, porque tienen aumento de la concentración de hemoglobina corpuscular media. Normalmente ocupan en 33% promedio la hemoglobina en este volumen, pero como este volumen es más pequeño, entonces aumenta la concentración, puede ser 40, 50, 60, 80 de concentración de hemoglobina corpuscular media, que es una forma diagnóstica de la esferocitosis hereditaria, ¿ya? Los glóbulos rojos pueden tener un volumen normal, o sea, femtolitros normal hasta 100 o disminuido, menos de 80 microesferocitos, como vemos acá. No es patognomónico estos esferocitos de esta enfermedad porque se puede ver en otras anemias hemolíticas. Hay una prueba diagnóstica de la hemólisis osmótica, se pone el glóbulo rojo en un medio hipoosmolar y se observa cómo se produce la lisis de estas células, ¿ya? Muy bien, entonces estas son las características de esta enfermedad. Vamos a ver ahora la beta-talasemia. Esta es otra enfermedad, pero el defecto no está en la membrana del glóbulo rojo, sino está en la hemoglobina del glóbulo rojo. La hemoglobina de los glóbulos rojos en el 97% del ser humano es la hemoglobina A. De los adultos, después de los 6 a 8 meses de vida de nacidos, ya debemos formar esta hemoglobina en el 97% de la cantidad de hemoglobinas que yo tenga, 2 alfa, 2 beta. El 2% corresponden a 2 alfa, 2 beta y el 1% a la fetal, que tiene dificultad para la liberación del oxígeno hacia los tejidos, 2 alfa, 2 gamma. En el cromosoma 16 se va a codificar las cadenas alfa y en el cromosoma 11 el resto de cadenas que forman el resto de tipos de hemoglobina. Por ejemplo, si yo tengo la hemoglobina A, he utilizado genes del cromosoma 11 para la cadena beta y genes del cromosoma 16 para las cadenas alfa. Entonces tenemos 2 genes para esta cadena. Entonces así se unen y forman 2 alfa, 2 beta, que es el 97% de nuestra hemoglobina. El restante son estas de aquí, el 3% restante, que son las hemoglobinas 2 alfa y 2 delta, ¿ya? 2 alfa y 2 delta y siempre 2 alfa y 2 gamma, ¿ya? En la beta-talasemia el problema va a ser que no voy a producir cadenas beta y como no produzco cadenas beta, todo va a ir a formar cadenas A2 y cadenas fetales, hemoglobinas fetales, perdón. Entonces solo voy a tener circulando en el glóbulo rojo muy poquita cantidad de esto y muchísima cantidad de estas dos. Son enfermedades autosómicas recesivas y van a haber un descenso importante de la hemoglobina A con aumento de la formación de las otras dos hemoglobinas. Veamos aquí. Entonces, por ejemplo, acá tienen los distintos tipos de hemoglobinas según las cadenas que se van. No mencioné las. Acá están las embrionarias. Acá tenemos las embrionarias. Por ejemplo, 2 alfa, 2 épsilon es una hemoglobina que no existe en la vida adulta después de los 6 o después de nacer, ¿no? Alfa, 2 épsilon, ¿no? Esos existen en la vida intrauterina, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nuestra hemoglobina normal es la A, 2 alfa, 2 beta, 97%, vida postnatal.
En las beta-talasemias no produzco cadena beta, por lo tanto voy a producir alfas con deltas, por ejemplo. Y estas alfas con deltas son la hemoglobina 2. Normalmente es el menos del 3% después que nacemos, pero están aumentadas en la talasemia beta. Otra forma es la hemoglobina fetal, que está compuesta por 2 alfa y 2 gamma. Es en la vida intrauterina. Después de los 6 a 8 meses se reemplaza todo por esta hemoglobina A, que no voy a poder producir porque tengo beta-talasemia. Es persistente en la beta-talasemia. Si yo tuviera una alfa-talasemia, por ejemplo, lo que no voy a producir son las cadenas alfa. Como no puedo producir cadenas alfa, voy a producir cadenas solamente con las otras cadenas. Por ejemplo, puedo producir una cadena con una hemoglobina con 4 cadenas beta, ¿no? Tetrámero de puras beta, esa es la hemoglobina H, ¿ya? Porque desembocan unos puntitos dentro del glóbulo rojo que le pusieron los cuerpos de Higgs. Eso se ve en las alfa-talasemias, ¿ya? Otro ejemplo que no llegan a vivir, por ejemplo, las de Portland, donde solamente tienen estos 2 tipos de cadenas y son, dice, en la vida fetal, ¿no? Acá está, en la vida fetal. Y estas de la vida fetal, embrionaria, no deberían estar pues en el torrente. Muy grave, dice, talasemia alfa muy grave. Pero nos vamos a centrar en la más frecuente, en la beta-talasemia. La beta-talasemia, entonces, va a producir hemoglobinas F que tienen gran afinidad por el oxígeno. Cada vez que circulan por este órgano dejan muy poquito o sueltan muy poco o casi nada de oxígeno cada vez que circulan por esos órganos. Entonces va a haber una hipoxia tisular que va a estimular la formación de eritropoyetina por el riñón y va a ir a actuar esta hormona a la médula ósea, pero no solamente a la médula ósea, sino a otros órganos, ¿no? Como por ejemplo el hígado, va a haber hematopoiesis extramedular. Va a haber gran producción de cadenas alfa, ¿no? Y estas cadenas alfa son inestables en la circulación dentro del glóbulo rojo, que se va a ir formando. Dentro de la médula ósea precipitan estos tetrámeros de alfas, de cadenas alfa, y generan una formación de glóbulos rojos, no llegan a madurar, eritropoiesis. Si es que logran salir de la médula ósea, van a ser destruidos, va a haber hemólisis, si es que se llegan a formar también, van a producir hemólisis dentro de la médula ósea, ¿ya? Entonces, al haber una eritropoiesis neuronal con hemólisis, voy a tener mala circulación de glóbulos rojos dentro del torrente sanguíneo, voy a tener anemia. Eso va a estimular que yo tenga que absorber más hierro del intestino, y estos niños, como tienen hemoglobinas bajas, están en constantes transfusiones que los van a condicionar a que tengan un incremento de hierro corporal. Van a tener hemosiderosis, ¿ya? Con complicaciones de la hemosiderosis. Entonces, y va a haber hiperplasia de la médula ósea porque hay gran hematopoiesis en la médula ósea. Vamos a ver entonces cómo se diagnostica. Estos pacientes van a tener hemólisis congénitas. Si tienen hemólisis, va a haber aumento del HDL, ¿ya? Puede haber microcitosis, puede haber hipocromía. Hay un examen para ver y separar por proteínas algunas proteínas que yo quiero estudiar. Eso se llama electroforesis, ¿ya? Las electroforesis separan pues a las proteínas. Hay electroforesis de inmunoglobulinas, hay electroforesis de hemoglobina, y va a detectar que hay poca hemoglobina A con mucha hemoglobina A2 y fetal. No va a aparecer, dice, esta enfermedad hasta los 6 u 8 meses de vida, cuando recién vamos a utilizar la hemoglobina A. Puede haber gran formación, esto es efecto de la hemoglobina. Puede haber producción de glóbulos rojos inmaduros, ¿no? Y hemólisis, HDL aumentada. Muy bien, va a haber, dijimos, gran estimulación de la médula ósea. Como hay eritropoiesis ineficaz, ¿no? Va a haber gran producción, como va a haber hipoxia de los tejidos, ¿no? Va a haber gran estimulación de la médula ósea, aunque esta estimulación de la médula ósea va a ser ineficaz, porque va a haber hemólisis de esos glóbulos rojos o precipitación de esa hemoglobina que no va a madurar, eritropoiesis ineficaz.
Esto genera mucha absorción de hierro y sobrecarga de hierro en el corazón y en el hígado, la hemocromatosis y además hemosiderosis en el plasma, que va a generar una sobrecarga en estos órganos. Vamos a tener hemólisis también extravascular, vamos a tener anemia y con esta hipoxia tisular de los tejidos distintos, expansión de la médula. Deformidades óseas en las manos, por ejemplo, van a presentar pseudoquistes y vean en la placa externa, vean esta talasemia, donde hay formación de hueso negro en la tabla externa del cráneo. ¿Ya? El cráneo tiene su bóveda craneana con su tabla interna, su grifloe y su tabla externa, con gran formación de hiperplasia de médula ósea. ¿Ya? Tienen la deformidad del cráneo en cepillo. Muy bien, entonces va a haber gran aumento de la absorción del intestino de hierro, hemosiderosis y organomegalias porque hay hematopoiesis extramedular. Hepatoesplenomegalia en estos niños. Muy bien. Las hemosiderosis tienen un mal pronóstico de alta mortalidad porque hay fallas cardíacas que pueden matar esos niños. ¿Ya? Vemos otra enfermedad, la drepanocitosis o anemias falciformes. En este caso es un problema, una hemoglobinopatía. En estos pacientes hay una alteración de la sustitución del ácido glutámico por valina. ¿Ya? Entonces este triplete que codifica glutámico GAG se cambia por GTG y codifica a valina en la posición 6. Genera pues a nivel de las cadenas beta este cambio de aminoácido y lo que va a propiciar en estos pacientes es que se forme la hemoglobina S. Esta hemoglobina S, mientras esté bien oxigenada o haya buena cantidad todavía de hemoglobina oxigenada, va a poder regresar a su forma normal, o sea, es reversible. Deja el oxígeno, se deforma, pero vuelve a su forma normal. Pero llega un momento en el que deja tanto oxígeno y va perdiendo tanto oxígeno en esa circulación que está haciendo ese glóbulo rojo, que va a precipitar esa hemoglobina y va a terminar deformando irreversiblemente y generando la forma de os, ¿no? Por eso se llama os o falciforme, ¿ya? ¿Y eso qué genera? Genera que estos eritrocitos sean fácilmente adhesibles en la pared de los vasos, generan oclusión e infartos de los tejidos. Pues acá les muestran, por ejemplo, en el Atlas de Fisiopatología, cómo es que se van a ir obstruyendo los microvasos, generando infartos, generalmente del vaso, ¿ya? Generan autoesplenectomías estos niños, infartos de distintos órganos. Acá vemos en una imagen lejana los drepanocitos en la lámina periférica, algunos todavía normales, otros ya deformándose y otros totalmente deformados. Vemos los glóbulos rojos neutrófilos y las plaquetas. Acá vemos a mayor aumento de plaquetas, glóbulos rojos todavía normales, algunos que ya se están deformando y otros que ya están con forma total falciforme. ¿Ya? Van a generar pues colapsos en la microcirculación, pueden haber niños. Esta enfermedad se da en niños y obviamente va a persistir hasta la adultez. Si es que no hay un tratamiento, pueden generar accidentes ACVs isquémicos. Son causas raras en gente joven, adolescentes o niños que vayan a la emergencia con accidentes, infarto cerebral. ¿Ya? Pueden generar infartos en la retina, ceguera progresiva, infartos de pulmón, pueden generar por la hemólisis cálculos pigmentarios, infartos de los óseos, especialmente de la cabeza del fémur, que es muy susceptible a la hipoxia, osteomelitis, o sea, infección de los huesos, úlceras por trombosis a nivel de la piel, autoesplenectomías, vasos atróficos infartados, infartos renales y también, ¿por qué no?, de la cápsula suprarrenal. ¿Ya? Entonces los principales órganos más frecuentes son la médula renal, los huesos, el cerebro, el pulmón, úlceras maleolares y el propio vaso, como les muestra acá el Robin de patología, un fragmento, ¿no?, de un autoinfarto de este vaso con un vaso atrófico. ¿Ya? Entonces el disco es bicóncavo, tiene esta hemoglobina S que se polimeriza cada vez que deja el oxígeno, pero vuelve a su forma normal
hasta que luego de desoxigenarse se va a deformar irreversiblemente, ocluyen los vasos sanguíneos, por ejemplo, de este vaso, que se llama el corte histopatológico, y todos los órganos que pueden infartarse, ¿ya? Es común en estos niños que hagan sepsis por neumococos porque no tienen vaso y dentro del vaso está el macrófago que fagocita a esas bacterias capsuladas como el estreptococo, ¿ya? Conclusiones. El lóbulo rojo tiene esta forma, es una forma bicóncava, no es esferocítica, su medida va de 80 a 100 femtolitros, o sea, si es más grande de 100 femtolitros es un macrocito, como por ejemplo la megaloblástica, y si te tiene un femtolitro bajo, 70, 50, es un microcito, como por ejemplo en la anemia ferropénica o en la minoría de las enfermedades por mala utilización de hierro o anemia crónica. Otra cosa es la cantidad de hierro que tiene de cantidad de hemoglobina que tiene ese glóbulo rojo. Normalmente va de 27 a 33 picolitros. Si supera los 33 picogramos, va a ser hipercrómico. O si es que la concentración aumenta porque este disminuyera, ¿no?, también va a ser hipercrómico. Los valores normales van, ¿no?, en promedio de 33 más o menos 3% de todo esto. Esto se hace a nivel porcentual, ¿ya? Lo puedes decir en porcentajes o de 32 a 36 gramos por decilitro que hay acá, o porcentuales 33 más o menos 3%. Entonces, las hipocrómicas, por ejemplo, en las anemias ferropénicas, con el glóbulo rojo se va a ver todo blanquecino prácticamente. Otros valores en anemias, tienes que saber los valores de hierro. Ya dijimos que la sideremia está disminuida tanto para las anemias ferropénicas como para las anemias crónicas, o sea, menos de 40. Por ejemplo, dijimos que la transferrina va a estar aumentada en las anemias ferropénicas, o sea, van a tener 350 miligramos por decilitro, por ejemplo. En cambio, en las anemias por enfermedad crónica, estas transferrinas pueden estar normales, ¿no?, o disminuidas. La saturación de la transferrina, que están saturadas, si no como, si tengo déficit de hierro, si lo pierdo por la sangre, por las heces, voy a tener una saturación baja de transferrina, ¿ya? Entonces, en las crónicas, por ejemplo, pueden ser normales. El depósito de hierro en el cuerpo están bastante elevadas o normales en las anemias crónicas y muy disminuidas en las anemias deficitarias de hierro. Ahí tienes otra conclusión. Mira, el volumen corpuscular medio en una anemia ferropénica es menos de 80 femtolitros microcitos. En las anemias de trastornos crónicos primariamente son normales, o sea, está entre 80 y 100. La cantidad de hemoglobina, concentración hasta el 33%, estas están disminuidas porque no hay consumo de hierro o hay pérdida de hierro. Aquí están los depósitos normales, pues está normal, o si fuera un cáncer, pues generalmente probablemente esté disminuida, ¿no? Puede ser que esté disminuida. Por ejemplo, la transferrina, la ferritina, vean, una gran diferencia es el depósito de hierro para las ferropénicas disminuidas y para los trastornos crónicos está bien elevado, ¿ya? Entonces, así diferencian esas dos tipos de anemias, que son las dos más comunes en su práctica médica. Ahí tienen un cuadro resumen. Las microcíticas con volúmenes corpusculares bajos, por ejemplo, pueden ser las esferocitosis, por esos glóbulos pequeños. No necesariamente, pueden ser neumocíticas también, porque no todos están pequeños, una severa, sí. Característica de la esferocitosis es que tiene gran cantidad de concentración de la hemoglobina, ¿ya? Y por ejemplo, macrocíticas, ya dijimos, de disminución, ¿no?, de deficiencia de vitamina B12 para las anemias megaloblásticas, ¿ya? Y las de trastorno crónico, que son normocíticas en su mayoría. También hemos hablado de la esferocitosis hereditaria como un defecto de membrana. Hay defecto en el 50% de la anquilina, hay esferocitos pequeños con gran cantidad de
bueno, que aumenta el porcentaje de la hemoglobina corpuscular media, puede haber hemólisis osmótica. Hemos hablado de los defectos de la hemoglobina, como la talasemia mayor de Curie, que tiene disminución de las cadenas A con aumento de la electroforesis de las A2 y las fetales. Van a generar gran hiperplasia de médula ósea, cráneo en cepillo, malformaciones óseas y hemosiderosis por fallas cardíacas graves y mortales y eritropoiesis fuera de la médula con hepatoesplenumegalia, ¿ya? Hemos hablado de la drepanocitosis también como defecto de la hemoglobina con la hemoglobina S y esas células en forma de oso, ¿ya? Que generan característicamente infartos y autoesplenectomías. Hipercoagulabilidad ahora, alteraciones de la coagulación. En la hemostasia participan las plaquetas y los factores de la coagulación. Si tengo muchas plaquetas, voy a formar trombos, y si tengo pocas plaquetas, voy a hacer hemorragia. Si tengo muchos factores de la coagulación, voy a formar también trombos con coágulos, y si tengo pocos factores de la coagulación, voy a producir hemorragia. Dos características importantes en cuanto a los estados de hipercoagulabilidad es que se pueden afectar las arterias o las venas de pequeño calibre y de gran calibre o las microscópicas. Los estados de hipercoagulabilidad cuando se dan en las arterias es porque hay un flujo turbulento en esa arteria. Por ejemplo, tiene un ateroma y ese ateroma genera un flujo turbulento que golpea las paredes del vaso y va a generar un trombo en esa arteria o en esa arteriola y va a producir un hipoflujo en ese tejido. Los trombos venosos más bien se producen por éstasis. Por ejemplo, no muevo las piernas y como no muevo las piernas porque estoy echada por alguna enfermedad, entonces esta éstasis genera aumento de los factores de la coagulación por la éstasis que hay de la sangre en el endotelio, ¿ya? Eso es para los trombos venosos. O por ejemplo tengo un problema de contractura del ventrículo y como el ventrículo izquierdo no se va a vaciar, va a generar una éstasis de las venas pulmonares, generando trombosis venosas, ¿ya? Entonces, esas son dos diferencias importantes en los trombos arteriales y plaquetarios. ¿Qué podemos padecer para que se aumente la coagulabilidad en los seres humanos? Que yo tenga placas de ateromas en los vasos. Por ejemplo, fumo. Por ejemplo, tengo aumento de estrógenos. Plaquetas es fumo, vida sedentaria, obeso, ¿no? Todo lo que me conlleva al final a la arteriosclerosis, que va a generar, les dije, un flujo turbulento. Por ejemplo, los pacientes que tienen trombosis de la arteria femoral, trombosis de las ramas de la arteria femoral, que terminan generando amputaciones por trombosis arterial, ¿ya? Alteraciones de la coagulación, por ejemplo, las embarazadas que están con alto aumento de estrógenos, los consumos de anticonceptivos orales son procoagulantes, estados postoperatorios, la inmovilidad donde hay éstasis, los operados que han tenido lesión de ese órgano en la cirugía, que van a generar liberación de factores de coagulación, etc. La insuficiencia cardíaca, éstasis venosa y los cánceres. Entonces, estas son las causas de estados de hipercoagulabilidad desde una visión general, ¿verdad? Bien, ahora sí veamos de manera particular las trombocitosis. Las trombocitosis, vean, puede haber, normalmente los trombocitos van de 150 a 450.000 como valor en plasma. Estos pueden tener más de 1 millón. Rara vez exceden más de 1 millón. Dicen que hay activación en general según la causa por la tromboyetina, que a su vez es estimulada por la interleukina 6 y 11 y ayuda a la diferenciación de megacariocitos, no activando vías STAT y vías ERK para la diferenciación, supervivencia y expansión del megacariocito y aumento de la producción de plaquetas. Las causas, las trombocitosis pueden ser primarias por alteraciones en la médula ósea, alteraciones mieloproliferativas o las alteraciones por la misma trombocitosis de la médula, trombocitosis esencial.
Y secundaria, donde va a haber mucha tromboembolia, daños tisulares por intervenciones quirúrgicas. Has operado a un paciente, se le has hecho una cirugía de páncreas, una cirugía de hígado, una cirugía intestinal, que van a generar trombocitosis. Los cánceres, enfermedades de Crohn, etcétera, son causas de trombocitosis, ¿ya? Dejando de lado a los trombocitos, podemos también tener mutaciones en el gen del factor 5 de Leiden. Este factor 5, ¿no? Que ya no sería, acá hay que ver de los factores ya de coagulación. En este caso, por ejemplo, el factor 5 de Leiden va a tener un residuo de aminoácidos, por eso es una proteína de la coagulación, que lo va a hacer resistente a la proteólisis por la proteína C. Como no lo va a poder destruir al factor 5, entonces va siempre a estar activado y va a mantener ese estado de hipercoagulabilidad. Estos pacientes van a tener tromboembolismos pulmonares, trombosis venosas profundas, ¿ya? En el 60%, miren, los pacientes que tienen mutación en el gen del factor 5 van a tener, de 100 pacientes o de 10 pacientes, 6 van a hacer trombosis venosas profundas de repetición. Entonces, un paciente que haga continuamente trombosis venosa profunda, ¿no? De la safena, qué sé yo, de cualquier vena profunda, va a tener este riesgo de probabilidad de factor 5 de Leiden, ¿ya? Hay una sustitución en el nucleótido guanina por adenina en la región 3 de este gen, ¿ya? Entonces, acá tienen otros estados, estos por ejemplo son primarios, ¿no? Pero lo más frecuente es secundarios. Veamos los primarios. El más frecuente, ni siquiera voy a mencionar los muy frecuentes. Mutación del factor 5, que es lo único que he mencionado, que les menciona el core de fisiopatología. Los infrecuentes, pues, que no tengas proteína C, ¿no? Que va a balancear el coágulo para eliminarlo, ¿no? Y si no tienes proteína C, vas a estar en estado de hipercoagulación. Secundarios, alto riesgo de trombosis. Ya dije, esto sí es más común. Por ejemplo, pacientes con cáncer, pacientes que tengan reposo o inmovilizaciones prolongadas, ¿no? Los pacientes que están en cuidados intensivos, echados todo el día sin mover las piernas, les ponen enoxaparina de 40 en dosis de 40 unidades para evitar las trombosis de miembros inferiores, ¿ya? Los pacientes que tienen falla cardíaca o fibrilación auricular, que es lo mismo que falla cardíaca, al fin y al cabo, solo que uno es del ventrículo y otro de la aurícula, no van a poder expulsar la sangre hacia la aorta y de manera retrógrada se van a ir por las venas pulmonares, generando éstasis en esa circulación venosa, ¿ya? Los cánceres a través de producen proteínas procoagulantes, la coagulación intravascular diseminada, donde va a haber gran activación de los factores de la coagulación con mucha formación de coágulos dentro de las microvasculaturas, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver rápidamente estos estados de hipercoagulabilidad. Ya vimos, va a haber entonces ejemplos: estasis venosas prolongadas, embarazadas, insuficiencias cardíacas. Estas son causas secundarias de estados de hipercoagulabilidad, ¿no? La coagulación intravascular diseminada, que no está acá, la policitemia, los cánceres, que por distintos factores, por ejemplo, acá les dicen los tumores liberan factor tisular, ¿no? Que es lo que se libera en la vía extrínseca de la coagulación. Junto con inmovilidad, se rompen ese tejido, seguramente liberan factor tisular, ¿ya? Acá hay, ¿no? Las trombosis venosas, miren, incluso existen de localizaciones comunes, ¿no? Por ejemplo, trombosis venosas profundas de las venas, trombosis trombosis de las arterias pulmonares. Pero esto es raro, ¿no? Por ejemplo, los estados de hiperestrogenismo van a producir trombosis en el sistema nervioso central. Las gestantes usuarias de anticonceptivos orales pueden hacer trombosis en estas zonas, ¿ya? Pacientes diabéticos, hipertensos pueden producir trombos en la retina y así, ¿no? Cirróticos en la vena porta. Recuerden que la cirrosis es una fibrosis del hígado donde va a haber un aumento de la resistencia, va a haber resistencia al flujo de la sangre venosa que viene de la porta, que viene de la mesentérica y de la esplénica. Entonces va a haber una éstasis ahí de la sangre, ¿no? Y va a producir estado de hipercoagulabilidad.
la éstasis y la lesión vascular. Entonces, la insuficiencia cardíaca y los traumatismos. La insuficiencia cardíaca, la falla cardíaca aguda, como infarto, o las fallas cardíacas crónicas, una insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, va a generar éstasis de la sangre y eso genera estados de procoagulación. Las lesiones vasculares también, como los traumatismos politraumatizados, por ejemplo. La hipercoagulabilidad que se ve en las mujeres que usan anticonceptivos orales o estrogenismos como el embarazo, ya dijimos que pueden producir trombosis venosas. Se dice por de fisiopatología que es porque la antitrombina 3 tiene baja o hay reducción de su función, lo que deja que la trombina, el factor desactivado y el 9 activado estén siempre funcionando, ¿ya? Los tumores malignos, ya sea por las causas mencionadas previamente o por mucinas, dice que producen los adenocarcinomas y predisponen a las trombosis. Los ancianitos, ¿no? A veces puedes operar ancianos y ese anciano puede tener artritis, que es un estado procoagulante, y además tiene que estar echado en su cama porque lo acabas de operar, no sé, del estómago, de la columna, y está echado. Son estados de hipercoagulabilidad, ¿eh? Entonces, si es anciano, con mucha más razón. La hipercoagulabilidad en los ancianos. Hay un aumento de agregación plaquetaria en los abuelitos, en esos vasos que ya están rígidos, en esos vasos que están llenos de ateromas. Y menor liberación de la prostaglandina I2 derivada de la membrana del endotelio para inhibir estas adherencias plaquetarias, ¿no? Del ácido araquidónico de las membranas. El tabaquismo y la obesidad inducen, así como el tabaquismo y la obesidad inducen estados o forman placas ateromatosas, también inducen hipercoagulabilidad, pero dice que no se sabe todavía bajo qué medio fisiopatológico el rol, ¿ya? Otro estado de hipercoagulabilidad son los síndromes antifosfolipídicos. Ya lo hablamos dentro de el lupus eritematoso como un criterio clínico diagnóstico de lupus, pero puede estar simplemente en una persona que solo tenga síndrome antifosfolipídico. Son anticuerpos tipo inmunoglobulina G que se van a unir a estas proteínas del endotelio, estas glucoproteínas 1, que a su vez están unidas a los fosfolípidos de la membrana, ¿ya? Una vez que en algún punto de la vida de ese ser humano el torrente sanguíneo que está circulando por ahí y el sistema inmunológico detecta a estas proteínas como algo raro, empieza la producción de anticuerpos y la unión del anticuerpo hacia la glicoproteína empieza a desencadenar señales en ese endotelio. Ese endotelio va a producir vías de la CAM, de la ICAM, va a activar monocitos, va a activar plaquetas, activación de las glicoproteínas B3A, que son de unión plaquetaria, y van a empezar a formar trombos y van a unirse pues ahí en esos microvasos, ¿ya? Si es que la persona está gestándose, es una mujer gestante que está produciendo el trofoblasto allí a nivel del útero, el cual a su vez tiene gran formación de vasos, pues el trofoblasto es una irrigación importante para la anidación y mantención de ese óvulo fecundado. Entonces va a haber también, ¿no?, pérdida fetal, ¿sí? Entonces, abortos espontáneos en estas mujeres si es que estuvieran gestando y a la vez tuvieran síndrome antifosfolipídico, ¿ya? Entonces es una enfermedad por autoanticuerpos. Es probable que otros factores desencadenen esta enfermedad, traumatismos vasculares que pongan de manifiesto estas proteínas, ¿no?, o la presencia de sepsis e infecciones bacterianas y liberación de citoquinas en esos lugares, ¿no? Muy bien, el síndrome antifosfolipídico, entonces hay unión de anticuerpos a epítopes de estas proteínas que son inducidos o desvelados por estos fosfolípidos. Las dianas posibles son la glicoproteína 1, una proteína plasmática que está asociada, como vieron en la imagen, a las superficies de los endotelios, pero también en las células trofoblásticas si es que estás gestando. Cuando han estudiado a esta enfermedad, se han dado cuenta de algo. Cuando in vivo, dice, o sea, dentro de nuestro cuerpo, estos anticuerpos se unen a las proteínas e inducen hipercoagulabilidad, ¿ya?, que todavía
cuerpo humano, pero cuando lo han estudiado in vitro, en el laboratorio, estos anticuerpos, ¿no?, que nosotros producen hipercoagulabilidad por mecanismos poco comprendidos, ¿no?, en el laboratorio más bien interfieren en los fosfolípidos e inhiben la coagulación. Por eso es que se llamaron de forma errónea el anticoagulante lúpico, pero en nuestro cuerpo lo que produce es procoagulación, ¿ya? Muy bien, manifestación, por eso es confuso a veces. Manifestaciones clínicas, va a haber trombosis venosas en estos pacientes, ¿no?, la unión y la desencadenamiento de estos plaquetas, trombos venosos, va a haber arteriales también, vegetaciones valvulares, trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Trombosis cerebrales, arteriales, mira, en el 50, o sea, hay trombos en la circulación arterial, pero también hay trombos en la circulación venosa. Puede entonces ser causa de ACV isquémico en mujeres jóvenes, causa rara de ACV isquémico, así como la drepanocitosis, el Harrison lo menciona. Causas poco frecuentes de ACV isquémico: síndrome antifosfolipídico, drepanocitosis, causas raras, ¿ya? Arterias coronarias, les puede dar infartos, arterias retinianas, cegueras, etc. Abortos recurrentes por isquemia y trombosis de los vasos placentarios, partos prematuros, ¿ya? Veamos ahora el otro lado, ya no la hipercoagulabilidad por plaquetas o por las enfermedades mencionadas. Veamos ahora hemorragias, primero con alteración de la plaqueta. Las plaquetas pueden estar en menor producción, normalmente dijimos que de 150.000 a 450.000, menos de 150.000 ya es plaquetopenia. Y dependiendo de la cantidad de plaquetas también es la gravedad de la clínica. Si tienen menos de 20.000 plaquetas, ACV hemorrágico, hemorragia y gastrointestinal, etcétera, espontáneo, ya menos de 20.000, grave. Muy bien, puede ser porque tengas poca producción de plaquetas. Imagínate que tengas una anemia plástica, una infiltración por una leucemia o una metástasis dentro de tu médula ósea, o te han hecho radioterapia, o tienes infección, ¿no?, por VIH, citomegaloblasto, ¿ya? Deterioro selectivo de las plaquetas inducido por fármacos, citotóxicos, sarampión, VIH, megacariocitosis ineficaz, anemias megaloblásticas, dijimos que dan pancitopenia, ¿ya? Mayor secuestro, las trombocitopenias por los pacientes que tengan hipereplenismo por la causa que fuera, secuestran a esas plaquetas y hay trombocitopenia, ¿ya? Reducción de la supervivencia. Hay enfermedades de tipo autoinmunitario, así como hay anemias hemolíticas autoinmunitarias, también hay púrpuras trombocitopénicas inmunitarias en el contexto de lupus o simplemente como una sola enfermedad, el PTI. Muy bien, transfusionales, medicamentosas, destrucción no inmunitaria. Vamos a estudiar más adelante la coagulación intravascular diseminada, donde hay tanta utilización de los factores de la coagulación y plaquetas, que va a haber consumo de plaquetas con hemorragias, coágulos y hemorragias a la vez por este consumo, ¿ya? La púrpura trombótica trombocitopénica, donde hay gran consumo de las plaquetas, muchos trombos, mucho consumo de plaqueta, entonces eso genera alteraciones, ¿ya? Secuestros por hipereplenismo. Entonces, ahí tienen otra vez reducción de la supervivencia en las anemias hemolíticas inmunitarias. El antígeno de las plaquetas, ¿quién es? Es la glicoproteína 2B3A, ¿ya? Entonces, las trombopenias pueden ser por exceso de consumo en las infecciosas, en las microangiopáticas como la coagulación intravascular, las púrpuras trombóticas trombocitopénicas. Un ejemplo más común de púrpura trombótica trombocitopénica son los síndromes urémicos hemolíticos. Tienes las infecciones, las sepsis autoinmunitarias, la PTI o inmunitarias por infecciones virales y falla de la producción. Por ejemplo, tienes un fallo medular, aplasia medular, una infiltración medular o una anemia megaloblástica o infiltraciones, cánceres, etc., ¿ya? Entonces, no está bastante raro. Hemorragias relacionadas con las alteraciones plaquetarias.
Hay otras causas, trombocitopenias también por fármacos, ¿no? El más conocido por la heparina, el más importante, no es el único, por ácido acetilsalicílico, por antibióticos, ahí está, penicilinas, cefalosporinas, medicamentos para, por ejemplo, la gota, colchicina, diuréticos, antiinflamatorios también pueden producir trombocitopenia, ¿ya? Hay destrucción de plaquetas por lisis mediada por el complemento. Las de heparina, de 100 pacientes o de 10 pacientes que tú le pongas heparina, uno puede hacer trombocitopenia transitoria, ¿ya? Hasta 5 días que dura en el torrente sanguíneo esta heparina. Hay una reacción inmunitaria dirigida contra el complejo heparina y el factor plaquetario 4, ¿ya? Entonces van a unirse con este componente normal de los gránulos que se unen con firmeza a la heparina. Entonces la heparina es una causa importante de plaquetopenia. Púrpura trombótica, acá es púrpura trombocitopénica inmunitaria, la PTI, ¿ya? Esta PTI va a generar destrucción excesiva de plaquetas. Las PTI son idiopáticas, no se sabe la causa, por qué me dio, por qué le dio al niño, no se sabe, es inmunitaria sí, pero no se sabe qué lo causa. Luego están las secundarias por infecciones virales, hepatitis C y VIH. Las primarias son en ambos sexos y miren, tienen de afectación en niños, ya van a ver mucho en pediatría las PTIs. Los tratan con corticoides. La patogenia anticuerpo contra la glicoproteína 2B3A y la 1B/9 también, pero la mayoría es por 2B3A. Hay fagocitosis en el vaso de estas plaquetas, ¿ya? Manifestaciones, equimosis, o sea, manchas rojovinosas en la piel, en el ojo, donde sea que se tope, sangrados de encías, epístaxis, melena, sangrado ¿no? En las heces negras, por combinación de las heces con el lóbulo rojo, hemorragia menstrual anómala, puede haber hipermetrorragias, menometrorragias, o sea, sangrados que duran muchos días en cantidades abundantes, esplenomegalia por esta fagocitosis de las plaquetas, púrpuras y petequias que son pues sangrados de la piel, ¿no? De los vasos pequeños en la piel, donde las púrpuras son puntos más pequeños y las petequias son un poquito más grandes, ¿no? ¿Qué cosas como manifestaciones clínicas? Tenemos también la púrpura trombótica, debería ser acá, púrpura trombótica trombocitopénica, ¿ya? Trombótica trombocitopénica, pero acá también dice púrpura trombocitopénica trombótica. Muy bien, es una combinación de anemia hemolítica y insuficiencia renal. Ese es el síndrome urémico hemolítico, ¿ya? ¿Por qué se suscita esto? Hay una proteína que es la ADMTS13 que se encarga pues de eliminar al factor de movilidad. Ya acá lo vemos, la dibujan como un Pac-Man en el Rubin de patología y tiene esta función, ¿ya? Pero en estos pacientes que tienen púrpura no va a tener su función importante, que es degradar al factor de von Willebrand, y si no lo degrada, entonces hay más factor de von Willebrand que va a adherir a las plaquetas a ese endotelio, por lo tanto se van a generar oclusiones microvasculares. La mayoría de las púrpuras PTTs son adquiridas, ya son adquiridas como por ejemplo lean esta infección bacteriana del síndrome urémico hemolítico. El cáncer, las infecciones también son causas en el 99% y en el 1% heredadas. Va a haber trombos en las arteriolas y eso del corazón, el riñón, miren. Bueno, justo acá les pone microtrombos presentes en el cerebro A y en el corazón B, de un paciente que falleció de púrpura trombótica trombocitopénica, ¿ya? Corazón, cerebro y riñón se fragmentan o forman vasos y los oprimen. También puede haber petequias en la piel, hemorragias vaginales, infartos cerebrales, cefaleas, convulsiones, alteración de la conciencia. Enfermedad de von Willebrand. A nivel del endotelio se va a producir este factor de von Willebrand, y este factor de von Willebrand en algunos seres humanos puede tener alteración en su formación, y la mayoría son, no, del 70 al 25 son casi 95% son casos leves, y hemorragias leves son alteraciones autosómicas dominantes, pero cuando son autosómicas recesivas, o sea, los dos alelos están enfermos,
¿ya? Y esto de acá no va a permitir que se adoce pues las plaquetas a el endotelio, que es la primera parte de la hemostasia, y va a generar sangrados en esos pacientes, ¿no? Hemorragias nasales, que es lo más raro. Si es que es la 1 y 2, no requieren tratamiento, pero la tipo 3 sí. Hay hemorragias gastrointestinales, hay hemorragias, hemartrosis, ¿no? Hemartrosis, como se observa en la hemofilia, hemartrosis de la rodilla, por ejemplo. Entonces hay una alteración de producción de este factor de von Willebrand, ¿ya? Factor. Acá les ponen, solo para conocimiento general, por ejemplo, que si tienes deficiencia de la producción, por ejemplo, de la glicoproteína 2-beta, te va a dar una enfermedad que es la enfermedad de Glass, ¿ya? Son enfermedades de las plaquetas. Las alteraciones por alteración de los factores de coagulación, hemofilia A, por ejemplo. Tenemos la hemofilia A, B y C, y el nombre deriva del número de factor que esté alterado, si es el 8A, si es el 9B, si es el 11C. Otra diferencia es que estas son ligadas al cromosoma sexual. Las enfermedades previas hemos visto que son ligadas a enfermedades autosómicas. Esta es sexual. Por lo tanto, como es sexual, si es que la mamá es portadora y tiene un hijo varón, va a generar que el cromosoma Y, que no tiene ese bracito donde está el factor 8 o el factor 9, va a generar que ese niño no produzca en buenas cantidades, ¿no? Ese factor 8 o ese factor 9, ¿ya? El más común y el más estudiado, porque es el 80% de los casos, son el factor 8, ¿ya? El factor 9 no es sexual, es recesivo y es para el factor 11, ¿ya? Un ejemplo claro fue el hijo del zar de Rusia, el único hijo, el quinto hijo que tuvo fue un varón con la zarina, y él tenía hemartrosis, ¿no? Llegó a Rasputín para que le baile y le rece y lo cure. Terminó, creo que, enamorándose con la esposa, y haciendo cosas indebidas. Pero bueno, le bailaba y le bailaba también jalada. Sí, era loco de Rasputín en la historia de la hemofilia. Bueno, entonces es un ejemplo. La zarina era portadora del gen y el hijo, el último, el que iba a ser el zar nuevo, paraba desangrándose por todo. Al final vinieron los de la Revolución Rusa y con un balazo ya se acabó. Se acabó el hijo. Muy bien, es una alteración recesiva ligada al cromosoma X que afecta sobre todo a los varones. Produce cantidades deficientes. Mira, no es que no produzca nada, sí produce, y dependiendo de la cantidad será la gravedad. Si produce menos del 1% de todos los factores de von Willebrand, es gravísima, pues, ¿no? Va a haber hemorragias de tejidos blandos, tubos digestivos, hemorragia de cadera, de rodillas, ¿no? Los niños empiezan a correr, a jugar, a caminar, y ahí es donde se visualizan estos mortones, estas hemorragias, ¿no? En estos pacientes. Este factor 8, que lo que va a hacer es activar al factor 10 a factor 10 activado, pero no lo tienen, o lo tienen pocas cantidades, ¿ya? Otra enfermedad es la coagulación intravascular diseminada. Se da en el contexto de estas causas, pero antes de eso veamos, es una dualidad, una paradoja de la secuencia hemostática. Hay coagulación en todos los vasos o microvasos, y debido al consumo de esos factores de la coagulación y consumo de plaquetas, después va a haber también hemorragia en esos compartimentos, ¿ah? Entonces, ¿quiénes lo propician? Pacientes que están en UCI, acidosis, shock, grandes quemados, infecciones. Cuando hay lesión del endotelio, entonces vamos a tener pacientes con septicemia, lupus, quemados, ¿no? Que rompen los vasos, hipoxias, acidosis, ¿no? Los pacientes que están en hipoxia. Lesiones quísticas, o sea, del tejido, politraumatizados, neoplasias malignas en ese órgano, los gram negativos, ¿no? Que producen el daño de los órganos, complicaciones obstétricas, quemados. Todo esto va a activar la vía extrínseca, factor tisular, la vía intrínseca, factor 12, y esto va a generar activación plaquetaria. Gran generación de trombina. Vean, vamos a tener microtrombos de fibrina y a su vez consumo de los factores de la coagulación.
Como hay consumo, hay hemorragia. Y como hay microtrombos, hay oclusión microvascular con hipoxia. Hipoxia, o sea, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, es decir, hipoxia de los distintos órganos, ¿no? Empiezan a haber fallas multiorgánicas por hipoxia y además hemorragia en los tejidos, ¿ya? Entonces, coagulación intravascular diseminada, acá hay otra forma de entenderlo: destrucción masiva, sepsis o lesión del propio endotelio, liberación del factor tisular de la vía extrínseca por esta septicemia, o esta destrucción de un politraumatizado. Trombosis microvascular diseminada por activación de la vía extrínseca, va a haber agregación plaquetaria, esto va a ocluir los vasos y eso genera daño tisular isquémico por hipocoagulabilidad. Consumo de factores y plaquetas termina en hemorragia. Hay tantos coágulos que hay que hacer fibrinolisis y esto también genera más hemorragia, ¿ya? Entonces, hay microtrombos en riñones, suprarrenales, cerebro, corazón, o sea, falla renal, urea, creatinina, infarto cerebral, falla cardíaca, infarto de las coronarias, etcétera, obstrucción de las coronarias, ¿ya? Coagulación intravascular diseminada, entonces, dice que hay activación de la vía extrínseca y activación de la vía intrínseca. La vía extrínseca por complicaciones ortréticas, traumatismos, cáncer, y la vía intrínseca, infecciones, mecanismos inmunitarios circulantes, anticuerpos, antígenos circulantes, etc. Entonces se activa la vía del factor tisular extrínseca, la vía 12, la vía intrínseca, y todo ello, la trombina y la formación de los coágulos, ¿ya? Ahí nuevamente Forres menciona causas dispersas, padecimientos obstétricos, cánceres, infecciones, shock, quemados, politraumatizados. Entonces tenemos, ¿no?, que también dentro de la patogenia hay evidencia de que subyacen citoquinas proinflamatorias que también predisponen a este cuadro, el factor de necrosis, interleucina, que pueden incrementar al factor tisular en las células del endotelio. Entonces hay liberación de material procoagulante, liberación del endotelio, activación, coagulación, formación de trombos, esto hace fibrinolisis, estos trombos disminuyen la cantidad de plaquetas, microangiopatía, isquemia tisular, diátesis hemorrágica, ¿ya? Acá tienen un corte de un glomérulo y el capilar glomerular lleno de zonas púrpuras que demuestran los microtrombos. Formas de que sospeches. Bueno, hay cuadros, va a empezar a haber fallas pues orgánicas, ¿no? También hay datos complementarios como por ejemplo aumento del número D, aumento del tiempo de protrombina. Vamos a ver. Dice que si suma más de 5, puedes sospechar de C y D. Plaquetas consumidas menos de 50.000 te da 2 puntos. Fibrinógeno consumido, 1 punto. Aumento del tipo de protrombina más de 6, que evalúa los factores de la coagulación, y aumento del número D que se libera en los coágulos. Aumento importante más de 2. Claro que los valores que el laboratorio no te muestran. Voy a dar un ejemplo de pruebas de hemostasia de las enfermedades que hemos hablado. Por ejemplo, en la hemofilia A, el tipo de protrombina lo que mide son los factores de la coagulación o la función de 1, 2, 5, 7 y 10. ¿Ya? Pero como en la hemofilia A el problema es el factor 8 y aquí nos dice factor 8, entonces el tipo de protrombina es normal. Pero en el tiempo de tromboplastina parcial activado se mide la vía extrínseca y la vía intrínseca de la coagulación. Entonces, en la hemofilia está alterado A el factor 8 y por ejemplo en la hemofilia B el factor 9. Este factor 8 y este factor 9 no se estudian en el TP. Es por eso que en la hemofilia A y en la hemofilia B estos son normales y estos son anormales, ¿ya? Entonces, así pueden ir dilucidando. Por ejemplo, el déficit de vitamina B, cada déficit de la 2, 7, 9 y 10 que están en estos de acá, en los dos y acá. Por eso es que hay anormalidad de la protrombina y de